¿Has sentido alguna vez ese frío seco y persistente que se instala en el centro de tu pecho? Una especie de neblina gris que parece haber cubierto los paisajes que antes te llenaban de asombro y de fuego. Es una sensación de vacío absoluto, un nudo de apatía que aparece cuando intentas cerrar los ojos para conectar con lo sagrado y lo único que escuchas es el eco de tus propios pensamientos cansados. Te encuentras en este tramo del camino en pleno enero de 2026, mirando los libros que antes te inspiraban, las canciones que antes te hacían llorar de gratitud, o los proyectos que antes te quitaban el sueño, y dándote cuenta de que hoy no sientes absolutamente nada. Es esa angustia punzante de la sequedad espiritual, el pensamiento persistente y oscuro de que quizás eres un fraude, de que el fuego que antes te movía era solo una emoción pasajera y que ahora te has quedado solo en una habitación vacía donde el cielo parece de bronce. Te despiertas con la fatiga de la inercia, sintiendo que tienes que fingir una alegría que no tienes y una fe que parece haberse evaporado, convencido de que Dios finalmente se ha mudado de dirección o que por alguna razón que no alcanzas a comprender, el manantial de su presencia se ha secado para ti. Esa pesadez de sentir que caminas por puro deber, sin deseo y sin luz, es lo que hoy tiene tu alma en un estado de desolación, impidiéndote ver que el invierno no es la muerte del jardín, sino la temporada sagrada donde las raíces se hunden más profundo para poder sostener la gloria que viene. Es de vital importancia que hoy, en este momento de honestidad visceral, frente a tu propia ceniza, comprendas que la pérdida de la chispa emocional no es una señal de que hayas fallado, ni de que hayas perdido tu unción, ni mucho menos de que Dios te haya abandonado. Quiero que sepas que dejar de sentir no es lo mismo que dejar de ser un Hishu ahumado. De hecho, los desiertos más áridos de la historia han sido el escenario de los encuentros más determinantes entre el Creador y sus criaturas. Si hoy te sientes un náufrago de la rutina espiritual, quiero decirte que no es porque el fuego se haya apagado para siempre, sino porque estás siendo invitado a una madurez que no depende de la dopamina emocional, sino de la decisión inquebrantable de la voluntad. No eres una persona fría ni una apóstata de tu propio propósito. Eres un caminante que ha pasado de la leche al alimento sólido, de la luz de las velas al conocimiento de que el sol sigue ahí, aunque las nubes lo tapen. Es normal que el alma sienta nostalgia por los tiempos del primer amor donde todo era eléctrico y vibrante, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ser un perseguidor de mariposas emocionales y empieces a ser un habitante de la roca firme. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua que dice que Dios a menudo apaga las luces de la habitación para que aprendas a reconocer su mano por el tacto y su voz por el susurro, y no solo por el espectáculo de los milagros. Vamos a conocer esa paz que surge cuando finalmente entendemos que nuestra seguridad no depende de la intensidad de nuestro sentimiento, sino de la fidelidad inamovible de quien nos llamó. Para entender cómo habitar este invierno sin desesperar, tenemos que mirar la historia de una mujer que fue al lugar donde esperaba encontrar el cuerpo de su maestro y solo encontró el vacío más aterrador de su vida, María Magdalena. Imagina la escena al amanecer. A María llegó al sepulcro con las especias en la mano, con el dolor a flor de piel y con la necesidad de tocar lo que ella conocía como su Señor. Pero la piedra estaba removida y el cuerpo no estaba. Su luto se convirtió en una angustia visceral. Lloraba desconsolada porque le habían quitado lo último que le quedaba de su presencia física. Incluso cuando los ángeles le hablaron, ella no pudo ver más allá de su pérdida. Estaba tan enfocada en buscar un cuerpo muerto, en buscar la forma antigua de Jesús, que cuando el mismo resucitado se puso frente a ella en el huerto, no pudo reconocerlo. Pensó que era el jardinero. María quería el pasado, quería el cadáver para embalsamarlo, quería la seguridad de lo que ya conocía. Pero Jesús la llamó por su nombre, María. En ese instante sus ojos fueron abiertos. Él no estaba en la tumba, no estaba en el cuerpo inerte, estaba vivo de una forma nueva que ella aún no comprendía. Esta historia nos enseña que el sentimiento de vacío es a menudo el preámbulo de una revelación mucho más gloriosa. Tu sepulcro vacío de hoy, ese lugar donde antes sentías a Dios y hoy no sientes nada, no es una tragedia, es la señal de que Él ya no está ahí, porque se ha movido hacia una dimensión
de intimidad más profunda contigo. Tu victoria hoy no depende de que recuperes la emoción de ayer, sino de que tengas la valentía de dejar de llorar por el cuerpo muerto de tu antigua experiencia para reconocer al resucitado que hoy camina a tu lado en el silencio del huerto. Esa verdad de que tu fe es más real cuando no sientes nada es lo que hoy llamaremos la gracia del invierno fecundo. En el diseño de la naturaleza, el invierno es el tiempo más activo para las raíces. Por fuera todo parece muerto, gris y estático, pero por dentro la planta está concentrando todos sus nutrientes en la base, preparándose para el crecimiento explosivo de la primavera. Si hubiera sol y calor todo el tiempo, las raíces serían superficiales y el árbol caería en la primera tormenta. Tu sequedad de hoy es el peso de la gracia obligándote a profundizar en el carácter de Dios y no en sus regalos. Vivir con esta conciencia es entender que caminar en la oscuridad es el mayor acto de adoración que puedes ofrecer, porque le estás diciendo al universo que confías más en la palabra de tu Padre que en tus propios sentidos fluctuantes. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de intentar fabricar fuego con tus propios fósforos de esfuerzo humano. El miedo a haber perdido el camino se disuelve cuando comprendes que Dios es un experto en guiar a ciegas a sus hijos. Tu seguridad no nace de que tu corazón arda hoy, sino de saber que su amor por ti es un fuego que no depende de tu leña, sino de su propia naturaleza eterna. Vivir con la conciencia de este invierno significa que dejas de ser un esclavo de tus estados de ánimo para convertirte en un habitante de la verdad. Imagina que tu vida es como un gran teatro. Al principio, la obra estaba llena de luces de colores, música estruendosa y efectos especiales. Era fácil estar emocionado, pero ahora las luces se han apagado y el teatro está en silencio. Muchos irían pensando que la obra terminó, pero tú te quedas sentado en la oscuridad sabiendo que el actor principal sigue en el escenario y que este silencio es parte del guión más importante de tu vida. Al practicar esta visión, descubres que la paz no viene de que las luces se enciendan, sino de saber que el autor de la obra está sentado a tu lado en la penumbra. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de correr tras la experiencia y empiezas a abrazar la existencia en su presencia. Al decir, Señor, hoy elijo serte fiel aunque mi corazón esté mudo, estás declarando que tu valor no está en tus emociones, sino en tu identidad. Tu vida recupera su nitidez cuando entiendes que el silencio de Dios no es su ausencia, sino el espacio sagrado donde Él está afinando tu espíritu para que puedas escuchar frecuencias de gloria que antes el ruido de tu propia emoción te impedía percibir. Jesús es el modelo supremo de quien habitó la sequedad y el silencio con una majestad inquebrantable. Lo vemos en el desierto. Después de 40 días de hambre y soledad, enfrentando la tentación, no con sentimientos bonitos, sino con la palabra escrita. Lo vemos en la cruz, gritando ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, experimentando en su propia carne el eclipse total de la presencia del Padre, para que tú y yo nunca tuviéramos que estar verdaderamente solos. Jesús es quien hoy se acerca a tu invierno, se sienta a tu lado en tu habitación en silencio y te asegura que Él conoce el peso de la ceniza. Él es quien te recuerda que el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir a su forma antigua para poder llevar mucho fruto. Tener a Jesús es saber que no caminas en el vacío, sino en una transición necesaria. Él es quien transforma tu desierto en un campo de entrenamiento de autoridad, enseñándote que tu mayor fortaleza nace de tu debilidad reconocida. Cristo es el que te regala la paz para estar quieto, para no fingir y para simplemente esperar, sabiendo que su fidelidad es el sol que derretirá la nieve en el momento perfecto. Él es quien garantiza que tu historia no termine en la tumba de tu desánimo, sino en la gloria de una resurrección que no dependerá nunca más de tus estados de ánimo. Para redimir tu invierno interior y recuperar la paz en medio de la sequedad hoy mismo, te invito a realizar estos 3 pasos de gracia práctica, pequeñas caricias de resolución para tu espíritu. Realiza el sacrificio de la honestidad brutal a hoy. Busca un momento a solas y dile a Dios la verdad, sin adornos religiosos, al Señor. No siento nada, estoy aburrido. Me siento vacío y no tengo ganas de seguir este ritmo. Al sacar la ceniza de tu interior, estás limpiando el altar para que el fuego real pueda descender en su tiempo. La paz es el resultado de dejar de fingir ante el único que conoce la profundidad de tu vacío. No te castigues por tu sequedad,
Entrégala como una ofrenda de realismo. La práctica de la fidelidad en la oscuridad en hoy realiza una sola tarea de tu propósito o de tu servicio a Dios. No porque sientas el deseo, sino simplemente porque sabes que es lo correcto. Hazlo con excelencia, aunque tu corazón esté frío. Al actuar por encima de tus sentimientos, estás ejercitando el músculo más poderoso de la fe. La fatiga desaparece cuando dejas de ser un esclavo de tu chispa y te conviertes en un habitante de tu compromiso. Tu obediencia en el desierto vale más que 1000 canciones en la cima de la montaña. Establece el decreto de la semilla invernal en cada mañana de esta semana antes de que el desánimo intente convencerte de que Dios se ha ido. Declara con firmeza: mi invierno no es muerte, es profundidad. El Maestro está conmigo en el silencio, y mis raíces se hunden hoy en su fidelidad inamovible. Haz de esta verdad tu escudo contra la duda. Al alinear tu boca con el diseño estacional de la gracia, estás estableciendo un límite al espíritu de abandono. Camina con la frente muy en alto, sabiendo que el sol de justicia ya está trabajando bajo la superficie de tu vida. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha sentido marchito por la sequedad y a tu corazón que ha llorado por la falta de pasión en este inicio de 2026. En el nombre de Jesús, el que hace brotar ríos en la soledad y manantiales en el desierto, declaro que el espíritu de desánimo crónico, la cadena de la apatía espiritual y el velo de la orfandad en el silencio se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que recibes una paciencia sobrenatural para habitar tu invierno con dignidad y que tus oídos se agudizan para reconocer la presencia del resucitado en el huerto de tu rutina. Recibes hoy el regalo de la fe madura en esa paz profunda que viene de saber que Dios no ha terminado contigo y que su silencio es el útero de tu próxima temporada de gloria. Se va de ti la angustia de la comparación con tus emociones pasadas y entra la gloria de una satisfacción plena en la sola presencia de Dios. Respira profundo, siente como el aire nuevo llena tu espíritu y deja que esta verdad sea tu fuerza hoy. No eres un rezagado, eres una semilla preciosa en proceso de transformación. Tu fuego no se ha extinguido, está siendo purificado para arder con una intensidad que nada podrá apagar. Camina hoy con la dignidad de quien sabe que el Rey es fiel, incluso cuando guarda silencio. Descansa en su amor incondicional. Descansa en la victoria de tu invierno sagrado,